Caminando juntos podremos llegar, trabajando unidos vamos a triunfar. Caminando juntos podremos llegar. Muy buenas noches, buenas tardes a todos los que están llegando. De verdad que primero que todo agradecemos su fidelidad a estos encuentros. Ya estamos llegando a nuestro último encuentro con el doctor Jorge Jessy Triana, quien va a clausurar de magistral manera estos encuentros. Por supuesto, les recordamos, ellos van a quedar en la página web disponibles para todos ustedes. Quienes quieran seguirlos, bienvenidos. Y de verdad que agradecemos a la Escuela Bíblica, al Seminario Mayor Villapaul, a la Diócesis de Fanca, por estas oportunidades que nos dan de descubrir la palabra de Dios y de caminar juntos. De eso se ha tratado este tiempo, de que aprendamos a descubrir la palabra de Dios y que aprendamos que esa lectura se hace en comunidad y juntos vamos caminando. ¿Hacia dónde? Hacia un encuentro con Dios a través de su palabra y de sus hermanos. Así que muchas gracias y bienvenidos. Los dejo con el doctor Jorge Jessy. Las montañas allá no en su inmensidad, la humilde parcela, la asfixiante capital. Nuestro pueblo sufre y canta el duro caminar, nuestra tierra clama por él. Bueno, llegamos a la última jornada, al último taller de este mes de la Biblia, dando gracias a Dios por este caminar que hemos hecho, conociendo mucho sobre la historia bíblica, sobre la alianza, sobre los diferentes momentos de la historia de Israel, llegando al Nuevo Testamento, claro, porque hacemos una continuidad. Recordemos que las promesas que se hacen en los profetas y en los salmos, como dice el Evangelio de Lucas, se cumplen y se realizan en Jesús, en el Nuevo Testamento. Por ello, les propongo en este tema el diálogo sobre el retorno a la comunidad como efecto de transformación. Qué bueno pensarnos así al hablar de sinodalidad. La comunidad transforma, pero antes de transformar, acoge. Una comunidad que ayuda a sanar, que ayuda a reparar las heridas y los dolores de los hermanos. Y vamos a hacer una lectura de un texto que todos conocemos, pero quiero proponerlo de una manera particular. ¿Cuál es el texto? Lucas capítulo 24, versículos 13 al 31. Abran sus Biblias en este capítulo 24. Ya lo conocemos. Los discípulos de Emaús, dirán todos, pero si yo ya me lo sé de memoria, ¿para qué lo vuelvo a leer? Precisamente ahí está la novedad de la palabra. Cada vez que lo leemos encontramos algo diferente para enriquecer nuestra experiencia. Por ello lo titulo Mirada Abductiva. Y nos preguntaremos, ¿qué es eso de la abducción? ¿Eso es algo de medicina ahora que estamos en pospandemia? Pues el método abductivo tiene que ver con la semiótica. Recordemos que cuando hablamos, por ejemplo, de la lingüística, hablamos del significado y el significante, lo que representa y lo representado, el signo y el símbolo, ¿sí? Esos son términos lingüísticos. Entonces la abducción también nos muestra tres momentos, es decir, no solo son dos, significado, significante, sino que son tres. Y esos tres los voy a presentar acá a modo de antecedentes, a modo de síntomas y a modo de lecciones o enseñanzas para nosotros, es decir, improntas para nuestra comunidad. La pregunta que hago es la siguiente: ¿cómo aportar a la consecución de objetivos sociales y comunitarios inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles? Desde una mirada bíblica a la comunidad en Lucas 24, 13 al 31, desde perspectivas semióticas. Como escuchan en este objetivo o en esta pregunta, yo incluyo los objetivos de desarrollo sostenible, porque es que la iglesia no puede hablar solo de fe, de religión, sino desde la fe, desde la religión, hablar de sociedad, ayudar a transformar. Por eso hablo de objetivos sociales, comunitarios que sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, que son los objetivos de desarrollo sostenible
para el 2030. Bien, entonces recordemos los 3 momentos. Síntomas. Los síntomas, recordemos cuando antes se decía que alguien tenía fiebre y decían que la fiebre estaba en las sábanas. Pues bien, los síntomas nos muestran algo que está sucediendo, algo que está pasando internamente. Cuando alguien tiene fiebre, nuestros niños decimos tiene una infección, algo le está pasando. Entonces, los síntomas son aquello que podemos ver desde el texto sobre la comunidad. ¿Qué le está pasando a la comunidad? Eso es lo primero. Los antecedentes son unas miradas a las raíces de la comunidad, es decir, ¿qué hay detrás del texto? ¿Qué hay a nivel histórico, a nivel social, cultural? Ojo que aquí entra el Imperio Romano, aquí entra el judaísmo post destrucción de Jerusalén, no el judaísmo de Jesús, sino del año 70 después de Jesús, 40 años después de su resurrección prácticamente. Y las improntas es la transformación. ¿Cuál es el retorno a la comunidad? Eso debemos hacerlo siempre. Y qué bueno que el Papa nos invitó a hablar de sinodalidad, porque es que nosotros ya la Iglesia Católica está hecha, ya no hay nada más que hacer. No, es que siempre debemos retornar a las fuentes de la comunidad y transformarnos. Muy bien, vamos a los síntomas. Pregunta, ¿qué refleja el texto sobre la comunidad? ¿Qué nos muestra de la comunidad? Entonces, si ve, yo lo voy a hacer en paralelismo entre los síntomas y cómo se transforman, porque no basta solo con ver las enfermedades. Pensemos en nuestro país. Si dijéramos, ¿cómo está Colombia? Violencia, inseguridad, corrupción, caos, destrucción. Listo, esos son los síntomas. Los vemos, pero ¿qué vamos a hacer nosotros como ciudadanos y como creyentes? Entonces, en la comunidad, vemos en los versículos 13 al 17, dice que aquel mismo día iban 2 de ellos a un pueblo llamado Emaús, que dista 60 estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, al mismo tiempo se acercó a ellos Jesús y se puso a caminar a su lado, pero sus ojos estaban como incapacitados para reconocerle. Él les preguntó, ¿de qué van discutiendo por el camino? Ellos se pararon con aire entristecido. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿eres tú el único residente en Jerusalén que no se ha enterado de lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo, ¿qué ha ocurrido? Ellos le contestaron, lo de Jesús de Nazaret, un profeta poderoso en obras y palabras a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Bueno, ¿qué ha pasado? Esos son los síntomas. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó en el pueblo? Y miren, lo voy a decir solo con palabras. Desánimo. Ellos van tristes. Confusión. No saben qué pasó. No saben por qué pasó. Tercero, regreso a la vida cotidiana. Ya no tenemos nada que hacer. Se acabó este cuento. Nos vamos de nuevo a sembrar, a cultivar, o lo que hicieron Pedro y sus discípulos, sus amigos, se fueron a Galilea a pescar de nuevo. Veamos el Evangelio de Juan. Entonces, ¿eso qué nos hace ver a nivel actual? Proyectos sociales que no generan ambientes comunitarios. Hoy hablamos de proyectos, muchos proyectos, pero no hay sentido comunitario. Hoy vi en noticias, o en estos días vi en noticias, que con la caída de los puentes por allá en zonas de los llanos, la gente empezó a hacer un puente por entre la montaña. Ellos mismos dijeron, si esperamos a que nos vengan a hacer el puente acá, nos vamos a demorar 2 años. Nosotros mismos, con pica, con asadón y haciendo el sancocho para todos, lo estamos construyendo. Esos son proyectos sociales comunitarios. No esperemos que nos hagan, sino que nosotros también generemos ambientes comunitarios a partir de los proyectos. Y si no, ¿cómo nacieron nuestras iglesias? ¿Cómo nacieron nuestras comunidades de barrios, de sectores? Así fue. Segundo, diseños urbanísticos sin escucha de sentires y culturas. Hay muchos diseños y miren que ya los espacios verdes de naturaleza, de árboles, cada vez son menos, más reducidos. Cada vez los niños salen menos a jugar a los parques
¿Por qué? Porque tienen sus celulares o sus equipos, porque los papás están ocupados en sus trabajos. Entonces no hay un diseño de encuentro familiar y de encuentro comunitario. Y tercero, hay iglesia, gran iglesia, pero no hay sinodalidad. Esto es una cruda realidad. De pronto el Papa nos invitó primero a reflexionar a nivel de comunidades, a nivel de parroquias, de diócesis, y todo es fantástico. Uy, sí, la iglesia, pero la iglesia no es sinodal, porque no es solidaria con los marginados, con los pobres, con los que están lejos, con los que no pueden venir a los centros urbanos. Entonces, en los versículos 28 y 29, esos síntomas también se transforman. Vamos a leer. Dice así: al acercarse al pueblo a donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le rogaron insistentemente: quédate con nosotros porque atardece y el día ya ha declinado. Entró pues y se quedó con ellos. ¿Qué o cuál es la transformación? Desde mi perspectiva es esta: hacer camino comunitario, caminar juntos. Por eso les invito, miremos hacia atrás, recordemos todo lo que se ha hecho comunitariamente, todos los momentos compartidos. Ojalá si hay fotografías, busquemos fotografías. Mire, aquí fue tal día, hicimos esto, aquí inauguramos la iglesia, aquí hicimos una gruta, aquí las primeras comuniones, aquí el primer banquete, bueno, etcétera. La presencia que no absorbe, sino que acompaña. Jesús no opacó a los dos discípulos, no les dijo, no, aquí llegué yo y ustedes tranquilos, yo hago todo, yo no. Él los acompañó. Nosotros no podemos absorber a los demás, debemos acompañar a los demás. Tercero, estar en el lugar del otro. Si nosotros no acompañamos y no nos ponemos en el lugar del otro, difícilmente podremos saber qué necesita. Y eso nos puede pasar a nivel social, a nivel de gobiernos, a nivel de iglesia. Es que vamos a hacer este monumento, vamos a hacer esta obra, pero la gente sí la necesita, o cómo la necesita la gente. Cuarto, apertura de puertas y corazones. Aquí tenemos un gran desafío porque hoy la inseguridad nos impide abrir nuestras iglesias, nuestras casas, nuestras comunidades, pero hay que abrir el corazón. Hay que confiar de nuevo en los demás, hay que dar ese paso hacia adelante y dejar tantas prevenciones que tenemos como iglesia. Y el último signo de transformación es asumir el momento histórico que vivimos como un kairos. Cada vez, como les decía con las noticias, hay mucho pesimismo entre nosotros. Y vemos mucho pesimismo en la iglesia, sí, que cada vez hay más gente que no cree, que cada vez hay gente que tiene muchas ideas diferentes, que no se está enseñando la fe como es. Hay mucho pesimismo. Confiemos en los demás, porque Dios también nos está guiando a nosotros. Esos son los síntomas. Vean, síntomas y sus transformaciones. Sigamos adelante. Ahora vamos a los antecedentes. ¿Cuáles son las raíces de la comunidad? Vean cómo es de bonito eso. Y está de los versículos 18 al 24. Entonces ya les había leído hasta el 19. 20 dice: cómo nuestros sumos sacerdotes y magistrados lo condenaron a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que iba a ser él quien liberaría a Israel. Pero con todas estas cosas llevamos ya 3 días desde que eso pasó. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado porque fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces, aquí hay unos antecedentes. ¿Cuáles son los síntomas? Jesús es un forastero. Vean que leí algún mensaje. ¿El cantante nació cantante? No, tuvo que perfeccionarse. ¿El arquitecto nació arquitecto? No, tuvo que aprender arquitectura, etc. Entonces aquí también vemos a Jesús como un extraño, como alguien que desconocemos. Entonces Jesús se hizo extraño para la comunidad. Es un signo muy interesante.
¿Será que en nuestras comunidades no conocemos a Jesús y que es un extraño para nosotros? Pregunto, para dialogar todos. Segundo, falta sentido de pertenencia. Eso es un síntoma muy delicado. No, yo voy a misa nada más, no tengo que ir a nada más porque ese es mi compromiso. Y otros quizás todo el tiempo esforzándose en catequesis, en Legión de María, en ayuda en las celebraciones, en las colectas, unos porque se gastan mucho y otros porque somos indiferentes. Tercero, migración forzada a las ciudades, salidas de un sector y otro. Ahora en nuestro país vemos cómo mucha gente tiene que salir de un lado a otro por la violencia y por también los desastres naturales. Eso pasa también en nuestra iglesia. Otro elemento, nuevos ecosistemas sin integración. La integración es fundamental entre nosotros, encontrarnos, dialogar. No solo vamos a estudiar, no solo vamos a orar, también vamos a jugar, también vamos a compartir una comida. Esa integración creo que es necesario recuperarla. Otro síntoma, fenómenos de rechazo o represión. Muy duro eso, si todavía nosotros excluimos, rechazamos, reprimimos a los demás. Vean que todo esto son realidades, son síntomas que pasan en nuestra iglesia y en nuestra sociedad. El conflicto social, la transgresión humana. Y podemos ver que Jesús no cumplió con las expectativas del grupo. Vean lo que pasaba en esa época. No, Él no hizo nada. Nos regresamos a Emaús. Nos regresamos a Galilea a pescar. Imaginemos la sensación de fracaso que tuvieron los discípulos al morir Jesús. Entonces, aquí pensaríamos que nuestros proyectos eclesiales no tienen sentido y no debe ser así, debe ser todo lo contrario. Por eso, transformémonos. Versículo 30 dice así: sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Ese solo versículo es de transformación. ¿Cómo? Hay una nueva perspectiva discipular. Van juntos, van caminando y entran con Jesús. No es que Jesús está aparte, no, ellos caminan con Jesús también. Hay gestos y palabras de Jesús. Eso yo lo llamaría una gramática textual, una forma de hablar el texto, de mostrarnos a Jesús que tiene gestos, que tiene palabras, que acoge. Hoy uno de los problemas de la evangelización, se nos ha dicho, es el lenguaje. ¿Será que nuestro lenguaje no es acorde a las nuevas generaciones? Y miren esto tan bonito, reclinarse con ellos, reclinarse. Jesús se puso en la situación de ellos. ¿Recuerdan cuando le dijo a Zaqueo, baja pronto que hoy voy a comer contigo? Tomando el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Esos son los signos eucarísticos. Y a veces como que eso se nos pasa muy rápido, ¿cierto? Tomando el pan, lo bendijo. Partiéndolo, lo puso en sus manos. Vean que yo hago una traducción un poco diferente. Lo pone en sus manos. Esa será nuestra tarea. Muy bien, ya vamos síntomas y antecedentes. ¿Qué nos falta? Improntas. ¿Cuáles son los sellos para nosotros hoy día? Retornar a la comunidad. Ese es el signo mayor de la transformación. Versículos 25 al 27. Dice así: Él les dijo, qué poco perspicaces sois y qué mente más tarda tenéis para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso para entrar así en su gloria? Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les fue explicando lo que decían de él todas las escrituras. Vean que aquí nos conectamos ya con el Antiguo Testamento. Jesús hace ¿en qué? Un midrash, es decir, actualiza el Antiguo Testamento, Jalaquita y Agadita. Eso es el midrash, es todo el efecto de la actualización. ¿Qué vemos acá? Miren, Jesús llama la atención a los discípulos y no solo a ellos, a la comunidad, a la iglesia, por ser necios y ser duros de mente y de corazón. Vean cuán importante es esto para la sinodalidad, reflexionarlo. Segundo, recurso a las escrituras, es decir, Jesús nos invita a volver a las fuentes, a volver al texto, a volver a la palabra. Tercero, evita contar una sola historia y repetirla. Esto es muy importante.
no continuemos una sola historia, no repitamos esa historia. Recordemos una frase que se ha usado mucho en las últimas décadas: quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Pero nosotros sí estamos bendecidos porque nuestra historia es contar el acontecimiento de Jesús, muerto y resucitado, Salvador. ¿Ven cómo es importante este valor de la escritura y de la memoria, como les dije antes en otra clase? Evitar entonces miradas hegemónicas, el que manda, el que tiene el poder. Aquí esta es una idea de servicio, de transformación que acoge, no porque te dice ven y tú mira a ver dónde te arrinconas, no, es porque yo te acojo como iglesia. Y por último, la memoria y la tradición son vivas, es decir, se actualizan. Creo que aquí hay unas lecciones para nuestras celebraciones también y para la formación catequética. ¿Cómo se transforma todo esto? Versículos 31 al 35. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Se dijeron unos a otros: ¿no ardía nuestro corazón en nuestro interior cuando nos hablaba en el camino y nos iba explicando las Escrituras? Levantándose, al momento se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los 12 y a los que estaban con ellos, que decían: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Vean cómo es importante la transformación acá a nivel de improntas. ¿Qué veo? Hay un encuentro con el otro que está cercano y que es compañero de camino. Solo cuando caminamos vemos quién está a nuestro lado. De lo contrario, nunca lo veríamos. No, yo estoy acá adelante, el otro verá quién es, yo no sé, no lo reconozco. No, caminar juntos es apoyarnos y reconocernos unos a otros. Y vean que hay unos actos de familiaridad. La presentación les va a orientar. La escritura es la memoria de los padres como perspectiva, como proyecto. Esa memoria de la escritura los lleva a la mesa común, es decir, al compartir fraterno. Al estar en la mesa común se logra ver, se abren los ojos, pero ojo que no es solo el ojo de los sentidos, es el ojo de la mente y del corazón, el ojo de la comunidad también. Y ese ver los lleva a reconocer al otro, que es Dios, y a los otros, que son los hermanos. ¿Esto cómo lo llamaríamos? Religión. El acto de ver, de reconocer y de celebrar, de amar. Esto también deja algo que me parece muy importante, la huella emocional. No solo la huella creyente, sino emocional. Es decir, somos seres que sentimos, seres que nos dolemos por el otro. Sufrimos, nos alegramos, nos entristecemos, abrazamos, acogemos. Ojo, porque la emocionalidad como que se nos está perdiendo en la iglesia también. Hablamos de sinodalidad, pero somos así, rígidos, muy secos. La iglesia va uno y se sienta al lado del otro y el otro lo mira a uno. ¿Será que es sospechosa esta persona? Entonces, si nosotros no recuperamos la huella emocional que nos enseñó Jesús con sus gestos, Jesús se agachaba, Jesús miraba a los ojos, Jesús cogía de la mano, Jesús imponía las manos a los niños, Jesús bendecía. Esa es la huella emocional que nosotros como seres humanos y como creyentes podemos conservar, podemos repetir. No nos dé miedo abrazar, y abrazar en todo el sentido, no solo físico, sino teológico, salvífico. Somos seres que sentimos. Hoy pareciera eso, como que los medios, las tecnologías nos niegan los sentimientos. Sí, ya lo hice. No, mañana, más tarde. ¡Ay, qué molestia! Estamos perdiendo las emociones. Por último, aquí hay un proceso praxeológico. Ese proceso de praxeología es ver la realidad, analizar la realidad, comprometernos con la realidad y aprender de lo que hacemos. La iglesia hoy está llamada a hacer eso,
a reflexionar. Hemos hecho muchas cosas, ha sido una historia hermosa de la iglesia, pero tenemos que aprender cosas nuevas a partir de lo que ya hemos hecho. Muy bien, unas conclusiones para terminar. Primera, ¿es necesario el bienestar material? Sí, pero no es suficiente si no hay integralidad humana. Noten que el camino de Emaús muestra eso. Hay un caminar emocional, de los sentimientos, de la frustración, pero también se pasa a la acogida, a la comida, a la recuperación del otro, al abrazo. Entonces es importante que el bienestar sea integral. Hoy hablamos mucho de la summa causae, lo dicen los indígenas, y es el bien común. Yo no puedo estar bien si mi hermano está con hambre, pero también no puedo estar bien si mi hermano está en crisis emocional, psicológica y espiritual. Segunda conclusión, tenemos un doble movimiento de los síntomas, es decir, lo que pasa, a la transformación, pero también hay una hermenéutica de la fraternidad. Ese es el segundo movimiento, es decir, nosotros como hermanos nos hacemos más cercanos y mejoramos esos síntomas. No es que nos quedamos con esa realidad, la transformamos. Eso lo llamé aquí hermenéutica de la fraternidad y de la amistad. Tercera conclusión, la memoria es fundamental. Los gestos y las acciones que construyen koinonía, que construyen sinodalidad. Recuperemos una memoria que se actualiza, Antiguo Testamento que se actualiza en Jesús, pero también que se celebra, que se hace vida en nosotros con gestos y con acciones como los de Jesús. Solo así podremos decir que vivimos en koinonía, es decir, sinodalidad. Bueno, muchísimas gracias por su compañía y también agradezco la oportunidad que me dieron de compartir con ustedes estas reflexiones. Ya estamos llegando al final del mes de septiembre, es decir, que está concluyendo nuestro mes bíblico. Por eso yo quiero, en nombre del seminario, de la diócesis y de la escuela bíblica que se ha encargado de organizar la logística de esta actividad, pues agradecerles por la participación. Creo yo que ha sido un mes de mucha profundidad, ha sido un mes para reflexionar sobre el tema de la sinodalidad desde la Sagrada Escritura, y pues bueno, ahora lo que nos queda a nosotros es producir frutos de eso que hemos sembrado, de eso que hemos aprendido. E invitarlos para que sigamos leyendo y profundizando la palabra de Dios y para que sigamos participando de los diferentes encuentros bíblicos que se tienen no solamente aquí en el seminario, sino también en las diferentes parroquias de nuestra diócesis. De tal forma que muchas gracias y que el Señor Jesús los bendiga y los acompañe y los proteja siempre. Que los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Caminando juntos podremos llegar, trabajando unidos vamos a triunfar. Caminando juntos podremos llegar, trabajando unidos vamos a triunfar. La frente cansada pero alegre el corazón, hoy nos reúne en familia la campana.